Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Esta noche el tema para la misma va a ser el libre albedrío en relación a la salvación. El libre albedrío en relación a la salvación. Esta noche me acompañan el hermano José Pepe Curé. Muy buenas noches. Y el hermano, no solamente en la iglesia, sino también en los estudios del seminario, Andrés Martínez. Dios les bendiga, hermanos. Casi un teólogo. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos del 35 al 44. Juan 6, 35 al 44. Y nos lee la palabra del Señor nuestro hermano Andrés Martínez. Dice así la Escritura. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Cuando tratamos de buscar, y aquí en la mesa hicimos varias gestiones para conseguir una definición acerca de lo que es el libre albedrío, pues hemos conseguido varias que las mismas tratan en una forma u otra de definirla, ¿no? Y lo que queremos esta noche realmente es: ¿de dónde surge esta libertad que llamamos libre albedrío? ¿Ha venido el hombre alguna vez, o ha tenido el hombre alguna vez esta libertad? ¿Posee el hombre esta libertad después de la caída? Cuando vemos esas cosas, nos llama la atención sobremanera, y buscamos uno de los libros que quizás nos pudiera dar cierto beneficio o cierta luz respecto a al tema, ¿no? Y me voy a permitir leer del capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster. Solamente les voy a traer tres postulados. 1. Dios ha dotado a la voluntad del ser humano con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para desear y para hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero esta inocencia era mutable, de tal manera que el hombre podía caer de ella. Y aquí es que viene la parte más jugosa, si podemos llamarlo así, ¿no? El postulado número 3 dice: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural
repito, un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Y abrimos el micrófono para que los hermanos comiencen a... Cuando habla del hombre natural es el hombre caído sin la influencia del Espíritu Santo. Amén. Ese pasaje. No regenerado. Cuando dice que perdió toda capacidad de querer algún bien, estamos hablando del bien que Dios da. El bien que Dios dice que es bien. Ajá. Que quien define el bien es no Dios. Es lo que nosotros vemos que es bueno. Exacto. Porque vemos muchas personas impíos que son nuestros vecinos y son personas que se comportan de una forma que nosotros podemos decir, pero estos vecinos son buenos, no hacen daño al prójimo, etcétera, etcétera. Y lo que está hablando, lo que tú leíste, lo que está hablando es de la relación de esa persona con el Señor, con Dios, que perdió toda capacidad de tener una relación con Él por sí mismo, por escoger algo que es lo que Dios pide que escogen. Cuando se leyó este pasaje, varias veces el Señor dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que el que Él me da, yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie viene a mí si no es porque el Padre le envió. Si no es porque exacto. Ahí es que entramos en lo que tú dijiste al principio. Ajá. En relación a la salvación, el libre albedrío en relación a la salvación. Exacto. Y que la posición, los postulados que leyó el hermano, en eso no hay discrepancia en nosotros. Nosotros creemos precisamente lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en relación al libre albedrío. Ahora, esa es la posición nuestra con relación al libre albedrío, pero la posición del libre albedrío común que se tiene por ahí, que la definen como la libertad del hombre para escoger, y que el hombre tiene completa autonomía, sin compulsión externa a elegir lo que quiera elegir. Pero hay una oposición en estas dos posiciones, porque el hombre no es autónomo en sí mismo, eso no existe. En el caso del hombre caído es obvio que es esclavo del pecado, no tiene autonomía del pecado. Claro. En el caso del hombre regenerado es esclavo de Jesucristo. Claro. Y en el caso del hombre, el primer hombre no era autónomo tampoco. Tampoco era autónomo. Ni el bueno, impío, ni el impío es autónomo. Aquí el único autónomo es Dios. Es la primera causa de exactamente las cosas, ¿entiendes? Él es el que tiene plena libertad, y aún así Dios piensa y actúa, y estamos tratando de hablar de Dios como un hombre, ¿verdad? Para que podamos entender lo que vamos a decir, según su naturaleza y su carácter. O sea, Dios no se contradice a sí mismo. Él es un Dios justo, Él no va a dejar de ser justo. Él es un Dios eterno, Él no va a dejar de ser eterno. Él es un Dios misericordioso, Él no va a dejar de ser misericordioso. O sea, que Dios actúa conforme a su carácter, y ese carácter no ha sido revelado en las Escrituras. Definitivo. Es bueno aclarar el hecho de que si Adán fue el único que como tal tuvo el libre albedrío y lo desperdició pecando, cuando cae, ese pecado es quien nos daña a todos nosotros, en términos de que no vamos a tener la capacidad de reconocer por voluntad propia, que es lo que dice el tercer postulado. O sea, no vamos a reconocer nuestra salvación, no vamos a poder hacer nada para podernos salvar, porque entonces pregunto... Ni siquiera conocer a Dios. Sí, no vamos a reconocer a Dios. Es una completa oscuridad. Densa. Decir lo contrario, entonces surge la pregunta, ¿para qué vino Cristo? Sí, pero antes de llegar a la pregunta, el hombre caído es un hombre religioso. Ciertamente. O sea, que nosotros vamos a ver personas que no son cristianos, que no han sido regenerados, que hablan como si fueran, caminan como si fueran, actúan como si fueran, pero no lo son. Porque el hombre por naturaleza es religioso. Toda la tierra está llena de religiones. No hay lugar donde no haya una religión. Y aquí en el occidente, ¿cuál es la religión que más abunda? El cristianismo. Pues muchas personas quieren hacerse buenos porque su conciencia le está diciendo, Dios es tu enemigo. Y están tratando de buscar por medio de obras
una relación con Dios. Claro está que esta parte del mundo, las civilizaciones de Occidente, haber sido evangelizadas por el cristianismo, pues de fundamento de crianza, de cultura, pues ya hay un sentido de moralidad y de respeto y de urbanidad y de todas esas cosas buenas que trae el cristianismo, y nos llamamos cristianos desde ese punto social, ¿no?, de las civilizaciones, porque del otro lado pues son musulmanes, del otro lado son budistas. Yo quisiera dar como una línea de lo que las Escrituras dicen sobre este asunto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los dos estuvieron sin pecados por un tiempo. Ellos tenían esa libertad. En Génesis 1:31 Dios dijo de la creación del hombre que era bueno en gran manera. O sea, que lo que él había hecho era algo bueno. Dios estaba satisfecho con su creación. Y en ese ambiente interno y externo, el hombre era bueno, y por eso tenía esa libertad. Tenía limitaciones su libertad, claro. Él no podía vivir fuera del mundo que Dios creó. Y Dios le dio un mandamiento a Adán, que comiera de todos los árboles menos de uno. ¿Ok? En el capítulo 2, versículo 15 al 17, vemos que Dios le da mandamientos al hombre donde refleja esa libertad. Él le dice en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenía sus limitaciones. Más adelante en el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán tenía libertad hasta de ponerle nombre a los animales, de labrar la tierra. ¿Qué podía él sembrar? Él escogió lo que iba a sembrar. Tenía libertad. Y Dios dijo: es bueno en gran manera lo que está haciendo Adán. Estaba escogiendo lo que Dios le agradaba. Esa era la naturaleza de Adán. Y en eso consistía su libertad, porque la libertad es... Bueno, si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. O sea, la libertad es la libertad de elegir lo bueno, de poder, de amar, de querer lo bueno. Por eso cuando decimos que él tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal, él lo podía hacer y lo hizo. Pero Adán tenía una particularidad. Él no tenía que salvarse hasta ese momento. Antes de la caída, él no tenía que buscar la salvación. No había pecado. Porque no había pecado. Cuando él peca, el universo se afectó. Eso lo vemos en Romanos. Todo el universo se afectó. Se afectó él y toda la descendencia de Adán. Somos hijos de Adán por naturaleza. Y cuando tú hablaste ahorita del hombre natural, lo que nos referimos es eso, al hijo de Adán. Nosotros venimos con la misma naturaleza caída que de Adán. Y venimos inclinados hacia el pecado. Y dice en Génesis 6:15, y esto es interesante. Bueno, de hecho la Biblia es clara, no hay justo ni siquiera uno. Perdón, 6:5, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Vemos que el mismo Dios está diciendo por medio de lo que se escribió aquí: el hombre es completamente malo, completamente pervertido. De hecho, ya está tomando la decisión de lo que va a venir posteriormente en ese mismo capítulo 6. Se arrepintió Dios de la y va a venir ya el juicio del diluvio, ¿no? O sea, ya estamos comenzando a ver la faceta del discurso de Dios con Noé, diciéndole o señalándole lo que va a estar sucediendo en breve. En pocos tiempos, sí. A los oyentes, con esto queremos decir, sin concluir el programa, y queremos establecer que el hombre no tiene libre albedrío para elegir a Dios, para arrepentirse, para convertirse. Él no tiene esa capacidad y esa facultad, y la Biblia está repleta para no hay tal cosa, testificar acerca de eso. Sí, no hay tal cosa de que el hombre natural escoja a Dios. Ahora, hay una tradición aquí
Puerto Rico y en muchos lugares donde en las iglesias se hace un llamamiento y vemos que mucha gente pasa. Y da la impresión de que las personas decidieron venir a Cristo por su cuenta. Pero la Escritura nos dice una cosa completamente diferente. O sea, nosotros tenemos que juzgar si ese llamamiento en las iglesias, eso que está ocurriendo ahí, es verdadera conversión. Porque la Escritura nos dice que es continuamente del mal y no escogen el bien. Lo que leímos en el pasaje de Juan al comenzar el programa es que la voluntad del Padre es que todo el que Él me dé a mí, yo lo resucite en el día postrero. El que Él me dé a mí, y nadie viene a mí si el Padre no me lo trae. ¿Entienden? No hay tal cosa de una acción iniciada por el hombre para buscar la salvación. Definitivamente, o sea, tampoco podemos decir que aquel que pase al frente no sea pueblo de Dios, porque muchas veces estas cosas las hacen después de un sermón, de una predicación donde se expuso la palabra, y ¿cómo es por el oír de la palabra que habremos de venir a los pies de Cristo. Y no es por pasar al frente. Exacto, no es necesariamente por ese hecho, o sea, eso no lo hace usted que aceptó realmente de corazón. Muchas veces, y esto tenemos que evaluarlo concienzudamente, el hecho de que muchas veces pasan al frente, mire, por presiones de la familia, por una enfermedad que nos está quejando, por problemas. O sea, oiga, haga usted mismo una evaluación de cómo usted siente en su corazón en términos de aceptar a Dios, y atienda ese llamado del Señor que le va, es lo que Calvino le llama el llamado irresistible, ¿no? En términos de cómo usted va a responder a ese llamado, y no es una cuestión de ahora o voy a ver si el Señor me cura de esta enfermedad. ¿Y qué pasa si no lo cura? Tenemos que estar preparados para aceptar que esa es la voluntad del Señor. No necesariamente porque yo pase al frente el Señor me va a curar. Siguiendo con los pasajes bíblicos relacionados al tema, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento con respecto al hombre natural. Y para refrescar la mente de los que nos oyen, el hombre natural es aquel que nació físicamente, pero no ha sido nacido de nuevo espiritualmente. No ha aceptado a Cristo. Pablo dice, Salvador. El hombre natural no entiende, no percibe las cosas de Dios. Okay. No puede. Romanos 8:7. Pues no puede. Ni puede ni quiere. Vamos a empezar desde el 8:5. Romanos capítulo 8, desde el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando dicen que no se sujeta a la ley de Dios, que no quieren sujetarse a la ley de Dios, no quieren. Y aunque quisieran, no podrían. No tienen la capacidad para hacerlo. Muy bien, pero aquí está puntualizando lo grave del asunto. O sea, no quieren. Es nefasto. No quieren. Y entonces tampoco pueden. O sea, no le es posible, no está fuera de su ámbito, de su propia naturaleza. De su naturaleza, no de hecho. Puede. Es como un perro no puede hablar. ¿Me entiendes? Aunque quisiera. No puede. No va a querer tampoco hablar. Va a querer, pero vamos a suponer hipotéticamente, aunque quisiera un perro hablar, no puede. Claro, pero yo lo que estoy es puntualizando lo que Pablo está diciendo, es que no quiere ni tampoco puede. Y el perro ni quiere hablar, ni puede hablar. ¿Entiendes? No hay perro que quiera hablar, es bueno que sepa eso. No hay animal que quiera hablar. Ahorita, esa no es su naturaleza. Antes de comenzar el programa, Pepe estaba dando un ejemplo, una ilustración acerca de el león era que le ponía un plato de carne y un plato de... Sí, un perro. No puede escapar a su naturaleza. No, estaba usando el perro, que le pone un plato de arroz blanco y un plato de una carne frita. Y el perro escoge su comida de acuerdo a su naturaleza. Él va a ir para la carne. ¿Puede ir al arroz? Sí. Pero su naturaleza no le dirige al arroz, lo dirige a la carne. A la carne. O sea, todo esto señala
a lo imposible que es para el hombre decidir de sí mismo y voluntariamente, porque una de las cosas que dice el texto que habla en Romanos es que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la carne, el hombre natural, es enemigo de Dios por naturaleza, no quiere a Dios. Ahora, puede ser religioso, pero es su propia religión, es como él quiere creer, pero no a la manera de Dios. Una vez uno le dice la manera de Dios y él la rechaza, porque es enemigo de Dios, no quiere a Dios, ni puede sujetarse a Dios. Si una persona así no puede tener libre albedrío. De hecho, miren esto, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no se disciernen desde la carne, desde la perspectiva carnal. Andrés mencionó ahorita que el hombre es religioso, y vemos muchas personas que, aunque no son cristianas, que parece que están viviendo como si lo fueran. El hombre por naturaleza es religioso. Sí, pero lo que pasa es que la palabra de Dios tiene mucho poder. Seguro. Que aunque muchas personas no se conviertan, la palabra de Dios influye sobre ellas. Sí, el Evangelio. Como parte de la gracia común de Dios, claro, estas personas van a actuar en temor a lo que dice la palabra, aunque no sean cristianos. ¿Entiendes? Claro, sí. El temor es ese, porque saben que esa es la palabra de Dios. No se han convertido, pero saben que esa es la palabra de Dios. Y tienen todo. Viven influenciados. Pues si tienen toda una cultura cristiana. Pero no regenerados. Claro. Es como la esposa de Lot, estaba convencida porque corrió, pero no estaba convertida porque miró para atrás. Estaba atada a su pasado. Estaba atada a su pasado. Ángel, esta enseñanza de la libertad, del libre albedrío, o la falta de libertad o de libre albedrío, puede traer unas ideas erróneas en la mente del que lo está escuchando. Alguien puede decir, pues si el hombre no tiene libre albedrío, si el hombre está cautivo a la soberanía de Dios, entonces Dios es el autor del pecado. Porque el hombre, ¿quién se ha resistido? Como dice en el Romano, Pablo, tú sabes, haciendo la pregunta para explicar, ¿y quién se ha resistido a la voluntad de Dios? Pero Dios ha diseñado la salvación de tal forma de que el hombre sigue siendo responsable por sus actos, porque no hay coerción. El hombre quiere pecar. No es que peca porque está forzado, es que el hombre quiere pecar y él es responsable por ese pecado. Dios no es autor, pero Dios definió lo que es el pecado desde el principio. Dios ha dicho la infracción de la ley es pecado. Él lo definió lo que es, pero él no es autor. Cuando Adán comió de esa fruta, él lo hizo voluntariamente. Y él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Porque era un hombre perfecto hasta que cerró la boca con la fruta o con lo que haya comido. Y de hecho se ve un poquito más adelante cuando Dios, ellos lo escuchan y se esconden. Se escondieron. Adán y Eva se escondieron. Y le hizo esa pregunta de ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Muy bien, hablando del asunto de la soberanía de Dios, aún Adán estaba sujeto a esa soberanía divina, ¿no? O de Dios. Pero hay que añadir que la esclavitud a la que alude la Escritura, que en vez de que el hombre tiene un libre albedrío, es que tiene un esclavo albedrío, que su voluntad está esclavizada, sujeta al pecado, a sus propios deseos pecaminosos, porque cayó en Adán. Y entonces eso trastocó todo lo que es el hombre y todas sus facultades. Y el hombre no puede salir de esa situación, ni quiere salir de esa situación. ¿Por qué no quiere salir? Porque le agrada. Le porque encanta. Esos son los deseos de la carne, lo que la Escritura habla, deseos de la carne. Eso es lo que me gusta, pues no puede ser malo, él piensa de esa forma. Pero Dios dice, eso es lo que te gusta, eso es precisamente lo que te... La Escritura hace afecta. una división y separa y llama a unos hombres
de la carne y a otros les llama del espíritu. Y por eso cuando Cristo habla con Nicodemo, le dice, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y cuando dice Juan, el apóstol, hablando de la encarnación de Cristo, que Él vino a los suyos y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, que la voluntad del hombre nada tiene que ver con nacer del Espíritu y amar a Dios. Sin embargo, y decidir a Dios. Por eso es necesario que se dé el rompimiento de esa situación de esclavitud en el hombre, para que el hombre entonces pueda, Dios lo resucita, por así decirlo, le hace nacer de nuevo. Entonces el hombre quiere a Dios y ama a Dios. Es un asunto que nada tiene que ver con que él decidió aceptar a Cristo, sino todo lo contrario, amigo que escuchas, y hermano que escuchas, es que Dios te aceptó a ti. Amén. No es que tú lo aceptaste a Él. Y fíjate, hay que recalcar que estamos trayendo el asunto del libre albedrío con relación a la salvación. Porque, y repetimos lo que dijimos aquí fuera del aire, ¿verdad? Cogemos dos personas, un cristiano y a un no cristiano, y los dos son carpinteros, van a hacer su trabajo y lo hacen igual. En esta parte de la eternidad, en la parte temporal, en esta vida, podemos ver dos personas haciendo lo mismo y no tienen ningún problema. De hecho, dicen Tesalonicenses, dos mujeres estarán lavando ropa, una será llevada, la otra no. Dos personas están haciendo esto, uno será llevado y el otro no. No estoy tocando el tema de la segunda venida. De la segunda venida, pero lo que quiero decir es que aún así se ven que trabajamos iguales, tenemos que pasar el mismo trabajo, nos enfermamos, nos da los mismos dengue, las mismas cosas. Pero en cuanto a la salvación, el hombre natural no tiene esa libertad, ni ese deseo, ni el poder de buscar esa salvación. Aquel que lo haga, es como dice el Señor en los primeros versículos, porque el Padre lo trajo, hombre, y Él le resucitará en el día postrero. Oiga, cuando usted hace las cosas, esto lo tiro al ruedo para que evalúe usted mismo su condición. Todos nosotros somos pecadores. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Salvador y Señor, pero todos somos pecadores y habremos de seguir siendo pecadores. Todos. Aquí no hay excepción, ni en esta mesa, y no creo que nadie que me esté oyendo. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, diezmamos en la iglesia, un ejemplo por traer al ruedo esto, damos la ofrenda porque el Señor me va a compensar en otra cosa. Oiga, reevalúe las cosas como usted las está haciendo. Si usted da para que el Señor le dé, es como dice la palabra, si usted invita a aquel que lo puede invitar a comer a uno, porque tiene para hacerlo comer a usted después, usted está obrando para su gloria y su honra, no para la gloria del Señor. Muy bien, hablando acerca de esa, porque esa línea no entendemos la ruina en la que cayó el hombre, y pensamos que es del mismo hombre que nace debido a la predicación de arrepentidos y convertidos, y se piensa que como se dice eso, el hombre tiene la facultad de arrepentirse. Pero la Escritura, Pablo es claro, cuando dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que no es posible el hombre arrepentirse de sí mismo, y por eso Pablo dice también que Dios les conceda que se arrepientan, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Amén. Si Dios no da el don del arrepentimiento, nadie se va a arrepentir, porque no quiere arrepentirse ni tiene voluntad de eso. Por eso el arrepentidos y convertidos se le dice a todos, porque todos los hombres tienen que arrepentirse, todos.
Bueno, no es que se tienen que arrepentir, todos tienen ese mandamiento, no todos se van a arrepentir. No, tienen que arrepentirse en el sentido del mandamiento, por eso están obligados a arrepentirse, porque el mandamiento es que Él manda a todos los hombres que se arrepientan, a todos los hombres, aunque todos los hombres no van a arrepentirse y todos los hombres no se les va a conceder el don del arrepentimiento. Mira, el postulado 4 de la confesión de fe, vuelvo atrás, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo liberta de su esclavitud natural bajo el pecado, y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, no obra perfectamente ni desea solamente lo que fue bueno, sino que desea también lo que es malo. Bien, Pepe, como dijimos ahorita, los problemas que presenta esta doctrina es que se puede inferir que Dios es autor del pecado, dijimos que no. Hay otro problema. Se puede concluir erróneamente que el hombre no es responsable. Como no tiene libre albedrío, pues el hombre no es responsable porque está obligado, encajonado a pecar o a vivir fuera de Dios. Hay un pasaje interesante en Hechos 2:23, y está Pedro dando el discurso en el templo, ¿verdad? El día de Pentecostés, y hablando de Jesucristo dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y uno está diciendo, pero ve acá, pero no fue por el predeterminado consejo de Dios, no fue por el anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué me está echando la culpa a mí si nosotros estábamos cumpliendo con la voluntad de Dios? Se puede llegar erróneamente que los que crucificaron a Jesucristo no eran responsables. El problema está que los que crucificaron a Jesucristo lo querían crucificar. Estaba eso escrito en los decretos de Dios, si podemos llamarlo así. Sí, así mismo, ¿sabes? Pero estas personas querían crucificar a Jesucristo. Le era un estorbo. Y usaron a los romanos para crucificarlo. Nadie los obligó a hacerlo. Nadie los obligó, no hay coerción. Fueron completamente libres en el deseo de crucificar a Jesucristo, aunque Dios lo había decretado ya. Tuvieron libre albedrío para ejercer lo malo. Para el mal. Para el mal. O sea, cuando no se tiene un concepto claro de la caída, se puede pensar que las facultades del hombre no fueron afectadas y el hombre sigue siendo libre. Tener libertad, tener esa libertad o ese libre albedrío o ese concepto de libre albedrío le da tal facultad que si quieren pecan y si no quieren no pecan. O sea, ellos pueden decidir pero también, no pecar, pero ni siquiera la historia nos respalda eso, porque no, o sea, la Escritura tiene razón al decir que están esclavos del pecado y del diablo y que no pueden hacer su propia voluntad. Pero yo diría que aún hasta peor de lo que tú has dicho, porque si una persona puede escoger pecar y después decir no voy a pecar, el mero hecho de que ya haya pecado, eso es eterno. O sea, esa consecuencia es eterna. No hay, la historia está testaruda. Tú no puedes cambiar la historia. Tú no puedes echar para atrás y leer en el túnel del tiempo para allá abajo y cambiar. Cuando una persona peca, pecó. Y la historia no se va a borrar delante de Dios. Es cuando se abran los libros, este hombre pecó, aunque toda su vida haya sido un santo y haya cumplido todos los mandamientos, si rompió uno, es eterno esa consecuencia. Y eso implica que si el hombre tiene semejante libertad, por demás murió Cristo. Amén. Porque entonces el hombre no necesitaba redención. El hombre puede dejar de pecar cuando le dé la gana y no necesita... Claro, eso es una hipótesis bien lejos. Sí, claro. Es que establecer esa libertad es echar por tierra toda la redención. Y negar lo que hemos dicho respecto al libre albedrío es negar entonces la veracidad de las Escrituras. Porque las Escrituras están totalmente en contraposición al libre albedrío. Cualquier persona que se presente delante de Dios diciendo, Señor, tú me tienes que aceptar porque yo hice esto, yo hice esto, yo hice lo otro, el Señor le va a decir, ¿y para qué yo mandé a mi hijo a morir? Amén. ¿Para qué yo lo mandé a crucificarse, que lo crucificaran en la cruz? Mira, yo tengo una ilustración entre comillas buena.
bueno, entre comillas para mí es buena, vamos a ver cómo ustedes la ven, el hecho de que cuando una persona es bebedor, un alcohólico, y lo traigo al ruedo así, usted le pregunta, ¿y por qué no deja de beber? No, si yo puedo dejar de beber en cualquier momento. Lo mismo dice el impío con respecto a Dios. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Porque no puede hacerlo. No puede hacerlo, y perdón, es peor aún, no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Es bueno señalar el verso último de la lectura que decía, ninguno. Ninguno es ni uno. Absoluto. No puede, dice ahí, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Así que no tiene voluntad para eso, y como no tiene voluntad, no tiene libre albedrío para creer, para arrepentirse y para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que haber intención divina para que Él pueda venir a intervención divina. Exacto. Sé tú con todos nosotros, y que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén.